Las células tienen un tiempo de vida. Crecen hasta que pueden dividirse y generar células hijas, que también crecerán y se dividirán hasta que mueran. A este proceso se le llama ciclo celular. Va desde el momento en el que se separan las dos células originadas hasta el momento en el que se inician nuevamente los procesos para otra división. La duración del ciclo varía según el organismo. Algunos lo cumplen en 20 minutos y hay otros que duran hasta 24 horas. Este ciclo se da gracias a la división celular, que es el proceso por el que las células nuevas se originan de otras células vivas. Por lo tanto, de una sola célula madura se pueden obtener organismos complejos. La división celular ocurre de diferente manera en los distintos organismos e incluso tiene diferentes funciones. En organismos unicelulares sirve para aumentar el número de la población. En organismos pluricelulares sirve para el desarrollo, el crecimiento y la regeneración de los tejidos de los organismos. En los seres unicelulares, la división celular se da de forma asexual y esto ocurre por varios procesos. Bipartición. Cuando la célula alcanza su máximo crecimiento, su ADN se duplica y su citoplasma se divide dando lugar a dos células de la mitad del tamaño de la original. Gemación. La célula duplica su ADN y forma una yema o célula pequeña, generando así dos células de diferente tamaño. Esporulación. La célula genera varias células hijas pequeñas. En los organismos pluricelulares, la división celular cumple un ciclo de 3 fases. La primera es la interfase. Es el periodo entre las fases celulares. Se divide a su vez en otras 3 fases o etapas. Etapa 1, G1, del inglés gap, intervalo. En esta etapa, la célula crece y mantiene su metabolismo normal. Los organelos se duplican. En un ciclo de 24 horas, este proceso dura de 8 a 10 horas. Etapa S. En ella ocurre la replicación del ADN y la duplicación cromosómica. Además, sintetiza las histonas adicionales que se necesitan cuando la célula se duplique. Esta etapa suele durar de 5 a 6 horas. Etapa G2. En esta etapa la célula crece y se prepara para la siguiente fase. Se incrementa la síntesis de proteínas, por lo que la célula obtiene todas las moléculas y organelos necesarios para comenzar su división. Las ciclinas y las quinasas aseguran que en cada una de las fases se realicen los procesos de manera correcta. Por ejemplo, que en la fase S la duplicación ocurra solo una vez por ciclo. Y en la fase G2, que la célula cumpla con todos los requisitos para comenzar a dividirse. Después de la interfase sigue la fase M. En la fase M se da la cariocinesis, que consiste en la repartición del material genético, es decir, de los cromosomas, y puede ser de dos tipos, mitosis y meiosis. El término mitosis proviene de la palabra griega mitos, que significa hebra. Los cromosomas se componen de dos cromátidas unidas por un centrómero. La mitosis es un proceso de división celular en la cual moléculas de ADN se dividen en dos núcleos. Por lo general, la mitosis se divide en 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los cromosomas formados por dos cromátidas hermanas descondensadas comienzan a condensarse y a cortarse. En las células animales ocurre la duplicación del centrosoma y cada centrosoma hijo comienza a migrar al polo opuesto. En la prometafase, los microtúbulos cromosómicos se unen a los cinetocoros de los cromosomas y los cromosomas se mueven al ecuador del uso. En la metafase, los centrosomas son centros organizadores de los microtúbulos, por lo que controlan la formación, alargamiento y acortamiento de estos. Los centrosomas comienzan a proyectar microtúbulos hacia donde se encuentran los cromosomas.
y de esta manera se forma el uso acromático y comienza el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera los cromosomas se pueden unir al uso mitótico mediante los cinetócoros. Estos son complejos proteicos, los cuales desplazan microtúbulos hacia los centrosomas y una vez unidos a los cromosomas, estos se alinean al ecuador de la célula. Anafase comienza cuando las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan e inician su movimiento hacia los polos opuestos. El movimiento de los cromosomas hacia los polos se le conoce como anafase A. Y la anafase B es cuando los dos usos del polo se separan más. Un dato muy importante es el de que las células poseen mecanismos de puntos de revisión en el que vigilan los estados de los eventos durante el ciclo celular. Uno de estos puntos de revisión es el punto de revisión del uso, que se revela mejor cuando el cromosoma no se alinea de forma apropiada en la placa de la metafase, y cuando esto sucede, el mecanismo de punto de revisión retrasa el inicio de la anafase hasta que el cromosoma mal colocado se alinee y asuma su posición apropiada en el ecuador del uso. Una vez que el cromosoma irregular se une a las fibras del uso de ambos polos y se alinea bien en la placa de metafase, el complejo de señalización sale del centrómero, lo que apaga la señal de espera y permite que la célula avance hacia la anafase. Los cinetocoros también tienen un mecanismo corrector mediado por la enzima llamada cinasa aurora B y se cree que responde a la falta de tensión. La inhibición de esta enzima en las células produce una mala alineación y separación defectuosa de los cromosomas. Telofase. Cuando los cromosomas se aproximan a sus polos, tienden a reunirse en una masa, lo que marca el principio de la etapa final. En esta fase, las células hijas regresan a la condición de interfase, en la cual la envoltura nuclear se reforma y los cromosomas se dispersan cada vez más hasta que desaparecen de la vista en el microscopio. En esta fase desaparece el uso acromático y se regenera la membrana nuclear. Los cromosomas se agrupan y forman una estructura filamentosa, la cromatina, y en el citoplasma aparecen unos surcos ecuatoriales que se acentúan hasta estrangular a la célula, formando dos células hijas, las cuales son idénticas y tienen igual número de cromosomas que la célula madre. La citocinesis en sí es la división del citoplasma o citocinesis. Se lleva a cabo de diferente manera según sea el tipo de célula, animal o vegetal. En las células animales, la división del citoplasma se lleva a cabo en la telofase y ocurre por el estrangulamiento de la célula, como ya vimos antes, y en los vegetales no es posible este estrangulamiento porque la membrana o pared celular es muy dura, de tal modo que entre cada célula hija unas estructuras llamadas vesículas golgianas comienzan la formación de un tabique de segmentación que quedará unido a la membrana celular. Y una vez que las células hijas han quedado independientes, se formará en cada una su propia pared celular. La meiosis es una de las formas de reproducción celular. Este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides. Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica, o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Se caracteriza por la fusión de dos células sexuales haploides para formar un cigoto diploide, por lo que se deduce que en un ciclo vital sexual debe ocurrir la meiosis antes de que se originen los gametos. En la meiosis 1, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente y por lo tanto genera la diversidad genética. La profase 1 es la primera división meiótica y la etapa más compleja del proceso. A su vez se divide en 5 subetapas. Laptoteno.
Durante esta etapa, los cromosomas individuales comienzan a condensarse en filamentos largos dentro del núcleo. Cada cromosoma tiene un elemento axial, un armazón proteico que lo recorre a lo largo y por el cual se ancla a la envoltura nuclear. Cigóteno o cigonema. Los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar recombinados en toda su longitud. Esto se conoce como sinapsis, unión, y el complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada, donde los cromosomas homólogos paterno y materno se aparean, asociándose así cromátidas homólogas. Esto se da cuando los cromosomas homólogos se van cerrando a modo de cremallera y permite el perfecto apareamiento. Durante este periodo concluye la replicación del ADN que recibe el nombre de sig-ADN. Paquíteno. Una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, formando estructuras que se denominan bivalentes, se produce el fenómeno de entrecruzamiento cromosómico, en el cual las cromátidas homólogas no hermanas intercambian material genético. La recombinación genética resultante está mediada por la aparición entre los dos homólogos de una estructura proteica de 90 nanómetros de diámetro llamado nódulo de recombinación. En él se encuentran las enzimas que median el proceso de recombinación. Durante esta fase también se produce una pequeña síntesis de ADN. Diplóteno. Durante esta subfase, los cromosomas continúan condensándose hasta que se puede comenzar a observar las dos cromátidas de cada cromosoma. Además, en este momento se pueden observar los lugares del cromosoma donde se ha producido la recombinación. Estas estructuras en forma de X reciben el nombre de quiasmas. Cada quiasma se origina en un sitio de entrecruzamiento, lugar en el que anteriormente se rompieron dos cromátidas homólogas que intercambiaron material genético y se reunieron. Diacinesis. En esta subfase podemos observar los cromosomas algo más condensados. El final de esta subfase y por lo tanto de la profase 1 viene marcado por la rotura de la membrana nuclear. Durante toda la profase 1 continúa la síntesis de ARN en el núcleo. Al final de la diacinesis cesa la síntesis de ARN y desaparece el nucleolo. Metafase 1. El uso cromático aparece totalmente desarrollado. Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial y unen sus centrómeros a los filamentos del uso. Anafase 1. Los cromosomas se separan de forma uniforme. Los microtúbulos del uso se acortan en la región del cinetocoro, que aparece durante la fase anterior, y con esto se consigue remolcar los cromosomas homólogos a lados opuestos de la célula, junto con la ayuda de proteínas motoras. Ya que cada cromosoma homólogo tiene solo un cinetocoro, se forma un juego haploide en cada lado. El número de cromosomas maternos y paternos que haya a cada polo varía al azar en cada meiosis. Telofase 1. Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma consiste en un par de cromátidas. Los microtúbulos que componen la red del uso mitótico desaparecen y una membrana nuclear nueva rodea cada sistema haploide. Los cromosomas se desenrollan nuevamente dentro de la membrana nuclear y ocurre la citocinesis, para dar como producto final la creación de dos células hijas. Meiosis 2. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo dos células hijas y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Profase 2. Esta fase se divide en dos. Profase temprana, que comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo, y se hacen evidentes largos cuerpos filamentosos de cromatina y comienzan a condensarse como cromosomas visibles. Profase tardía 2. Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el uso entre los centriolos que se han desplazado a los polos de la célula. La siguiente fase es la metafase 2. Las fibras del uso se unen a los centrómeros de los cromosomas.
Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. La primera y segunda metafase pueden distinguirse con facilidad. En la metafase 1, las cromátidas se disponen en haces de 4 y en la metafase 2 lo hacen en grupos de 2, como en la metafase mitótica. Anafase 2. Las cromátidas se separan de sus centrómeros y un juego de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Durante la anafase 2, las cromátidas unidas a fibras del huso en sus cinetocoros se separan y se desplazan a polos opuestos. Cada cromátida se denomina ahora cromosoma. Telofase 2. En la telofase 2 hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el uso acromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis. El proceso de meiosis es de vital importancia, ya que gracias a él se da la variabilidad genética, ya que hay una reducción del número de cromosomas a la mitad, es decir, de una célula diploide, ejemplo, 46 cromosomas en el ser humano, se forman células haploides de 23 cromosomas. Esta reducción a la mitad permite que en la fecundación se mantenga el número de cromosomas de la especie y por la recombinación de información genética permite que el individuo nuevo herede información única y nueva, lo cual también contribuye a la evolución. Y después de todas estas fases y del nacimiento de las progenitoras, el ciclo vuelve a comenzar y se repite hasta que la célula muere, lo cual se da por medio de un proceso llamado apoptosis, que es cuando la célula no funciona de manera correcta y se destruye a sí misma.